Mi hermana tiene autismo severo y la odio por convertir mi vida en una pesadilla. La odio. Debería estar mal decirlo, pero nunca se siente así. Desde que nació mi hermana, es como si hubiera desaparecido del radar de mis padres. Tenía 6 años, emocionada por ser una hermana mayor, pero esa emoción se desvaneció rápidamente. El cambio fue gradual pero innegable. De repente, me mudaba al sótano porque ella necesitaba estar más cerca de mamá y papá. Eso dolió. El sótano era espeluznante y frío, y extrañaba la calidez de estar cerca de ellos. Las noches allí abajo eran largas y solitarias. Escuchaba al resto de la familia arriba y me sentía tan aislada, como si fuera más una ocurrencia tardía que una hija. Perder mis juguetes por su culpa fue otro golpe. Ella no intentaba romperlos, pero sucedía todo el tiempo. Recuerdo tratar de explicarles a mis padres cómo me hacía sentir, esperando un poco de simpatía, quizás incluso justicia. Pero todo lo que obtuve fue, es más pequeña, no lo entiende. Eres la hermana mayor, deberías ser más comprensiva. Se sentía tan injusto. Esos juguetes eran mi escape y verlos rotos, sin que a nadie le importara lo suficiente como para abordarlo, solo acumulaba la sensación de ser invisible. El incidente de la MacBook fue la gota que colmó el vaso. La escuela me la había dado porque me había ido muy bien, y luego, un día, simplemente estaba destruida. Mi escuela estaba enojada conmigo por ser descuidada, y mis padres, ellos solo añadieron más culpa. Nadie se detuvo a considerar que en realidad no era mi culpa. Estaba furiosa y herida, pero sobre todo, me sentía sola enfrentando el desastre. No se trataba solo de una laptop, se trataba de sentir que nadie me respaldaba. Honestamente, equilibrar ser hermana y tener una vida es difícil. Amo a mi hermana, claro, pero es como si mis padres olvidaran que yo también soy una niña. Cada vez que ella necesita algo, tengo que dejar todo de lado. No importa si estoy estudiando, saliendo con amigos o simplemente tratando de descansar. Es como si estuviera de guardia las 24 horas sin siquiera haberme inscrito para ello. No podía recordar la última vez que salí con amigos sin estar constantemente revisando mi teléfono, preocupada de perderme una llamada de casa pidiéndome que regresara corriendo. Mi vida se sentía en una pausa perpetua, siempre esperando la próxima crisis o la próxima demanda de ayuda. El día que decidí ir a ver la nueva película de Spider-Man fue un gran problema para mí. Habían pasado siglos desde que había hecho planes que se sintieran puramente para mi propio disfrute. Mi amigo Jaque había estado hablando de ello durante semanas, y su entusiasmo era contagioso. Necesitaba ese descanso, un par de horas en las que pudiera ser solo una adolescente, no una cuidadora. Así que tomé una decisión. Pensé que, por esta única vez, apagaría mi teléfono para disfrutar la película, sin preocuparme por nada más. Solo 2 horas, ¿sabes? Al salir del cine, encendiendo mi teléfono nuevamente, sentí como si me hubiera atropellado un camión. Llamadas perdidas y mensajes de texto por todas partes. Llamé a casa inmediatamente, la alegría de la película evaporándose con cada tono. Cuando mi mamá contestó, su enojo me atravesó. ¿Dónde has estado? Te necesitábamos hace 1 hora. Apenas podía articular una palabra. Corrí a casa sintiéndome culpable, pero también algo enfadada. Cuando llegué, fue como entrar en una tormenta. Mis padres estaban furiosos, su decepción era una fuerza tangible en la habitación. Contamos contigo y simplemente decides desaparecer para ver una película, dijo mi papá, su voz cortante, sus palabras puntuadas por los ruidos de fondo de mi hermana, como si ir al cine fuera algún tipo de crimen. Intenté explicar que solo quería un descanso, que solo quería un par de horas para mí, pero cayó en oídos sordos. No importa. Tus responsabilidades aquí son más importantes que una película, añadió mi mamá, sus palabras finales. Me castigaron, dijeron que estaba siendo irresponsable, todo por una película. Sentada en mi habitación después, me golpeó la realidad, esto no era sobre la película. Era sobre sentirse atrapada. Sí, lo entiendo, mi hermana me necesita, pero a veces solo quiero hacer algo normal sin sentirme culpable o meterme en problemas por ello. Tener 18 años y sentir que no se te permite tener tu propia vida es duro. Era sobre sentirse atrapada en un papel que nunca elegí, sobre anhelar un pedazo de normalidad en una vida que se sentía como cualquier cosa menos normal. Amaba profundamente a mi hermana,
Pero en ese momento, no podía evitar sentirme privada de las simples experiencias adolescentes, de las amistades y los momentos despreocupados. Vivir en mi casa se siente como estar atrapada en un bucle donde todo gira en torno a mi hermana y sus necesidades. No me malinterpreten, lo entiendo, ella necesita mucho cuidado y quiero estar allí para ella. Pero a veces se siente como si fuera solo otro elemento en la lista de tareas de la familia. Ayuda a tu hermana, asegúrate de que esté bien, ¿no ves que estamos ocupados con ella? Es agotador. Sentirse más como una mano de ayuda extra que como una persona. Es como si fuera invisible a menos que necesiten algo para ella. Esta sensación de ser una sirvienta en mi propia casa es sofocante. Cargo con este peso, una carga que me ha hecho cuestionar mi propio valor en la casa, sintiéndome más un accesorio que un miembro real de la familia. Luego, hubo una semana que parecía que podría ser diferente. Me habían elegido para dar un discurso en un evento escolar. Algo sobre ese reconocimiento encendió una chispa en mí. Trabajé duro en ese discurso, volcando mis pensamientos y sentimientos en cada palabra. Cuando mis padres dijeron que estarían allí para verme, por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada. Finalmente, algo sobre mí, pensé. Trabajé en mi discurso cada noche, imaginando mirar hacia la multitud y ver a mis padres allí, quizás incluso captarlos sonriendo con orgullo. La emoción era como un faro, una luz rara en la habitual penumbra de mi vida diaria. Como si quizás esta vez las cosas serían diferentes. Pero no lo fueron. Se lo perdieron por algo relacionado con mi hermana. Una vez más, lo culparon a ella. Parada allí, a punto de comenzar mi discurso y no verlos, me destrozó. Logré continuar, con la voz temblorosa y las manos temblando. Lloré, no solo por el discurso, sino por todas las veces que me sentí relegada. Sí, lo logré y la gente aplaudió, pero se sintió vacío. Todo el camino a casa no pude detener las lágrimas. No es que quisiera armar un escándalo por haberse perdido el discurso, pero simplemente me afectó profundamente. Se sintió como un recordatorio de que, sin importar lo que me pase a mí, siempre será secundario. Y caminando a casa, todo lo que podía pensar era como este patrón parece que nunca va a terminar. Hablar sobre universidades con mi papá era algo que había estado esperando. Comenzó bastante normal, en realidad estaba emocionada, ¿saben? Por una vez, sentí que nos estábamos enfocando en mi futuro, en algo que era sobre mí. Me estaba entusiasmando con la idea, pensando que quizás la universidad era mi oportunidad de salir y hacer lo mío, lejos de todo el caos en casa. Estábamos mirando algunos folletos, hablando de carreras y campus. Era lo más cerca de soñar que había estado en mucho tiempo. Entonces mi papá hizo ese chiste, algo sobre elegir una carrera bien pagada para estar preparada para cuidar a mi hermana cuando ellos no estuvieran. Se rió, pensando que era un comentario sin malicia, supongo, pero me golpeó fuerte. Todos mis sentimientos reprimidos simplemente explotaron. Perdí el control. No podía contenerme más. Empecé a llorar, luego a gritar, diciéndole lo injusto que era que se esperara que toda mi vida girara en torno a ser la cuidadora de mi hermana. Todo salía, cada pizca de resentimiento, cada momento de sentirme pasada por alto y subvalorada, tratando de hacerle ver cuánto había tenido que sacrificar, como todo siempre vuelve a lo que mi hermana necesita. Pero no lo entendieron. Mis padres se quedaron allí parados, mirándome como si estuviera hablando en otro idioma, viéndome perder el control. Sin consuelo, sin disculpas, nada. Sus rostros eran tan fríos, tan distantes. Era como si no pudieran entender por qué estaba tan molesta por un chiste. Ahí me di cuenta de que no iban a escucharme. Corrí a mi habitación, golpeé la puerta y he estado aquí desde entonces. Y he aquí el detalle, llevo horas aquí y ni siquiera se han molestado en ver cómo estoy. Ni una llamada, ni una palabra, nada. Es como si mi arrebato no les importara. Es tan solitario sentarse aquí sabiendo que incluso esto, que yo esté tan alterada, no es suficiente para que vean cuánto estoy sufriendo. Es como si estuviera atrapada en este papel que han establecido para mí, y mis sentimientos al respecto no importan en absoluto. ¿Estoy mal por querer más que esto? ¿Por querer ser vista como algo más que la futura cuidadora de mi hermana? Simplemente se siente como que, sin importar lo que haga, es como si mi vida no importara. No soy nada para ellos, nada más que un seguro para mi hermana después de que ellos se vayan.
Cuando las horas se convirtieron en un día y luego en otro, sin una palabra de mis padres, algo en mí hizo clic. No podía sacudirme la sensación de que algo tenía que cambiar. No se trataba solo de alejarme un rato, se trataba de necesitar algo de espacio para resolver mis propias cosas sin ser siempre arrastrada de vuelta a la misma situación de siempre. Pensé en la única persona que siempre pareció entenderlo, mi abuelo. Sin hacer un gran plan, simplemente empaqué algunas cosas esenciales en una mochila una noche y me fui. Le envié un mensaje diciendo que iba para su casa, medio esperando que me disuadiera o que llamara a mis padres. Pero no lo hizo. Solo respondió, la puerta está abierta. Quedarme con el abuelo ha sido revelador. No es que cada momento haya sido una profunda conversación, pero es, tranquilo aquí. Él me deja ser. Hemos hablado de la universidad, de lo que quizás quiera hacer, y es la primera vez en mucho tiempo que puedo pensar en mi futuro sin sentirme culpable o estresada. Él ha sido solidario, animándome a pensar en lo que yo quiero, no en lo que me siento obligada a hacer. Es extraño, pero en solo una semana aquí, me he sentido más yo misma que en años. Hemos comido juntos, visto algunas películas viejas y él ha compartido historias de cuando tenía mi edad. Ha sido agradable. Simple y algo liberador. Incluso he comenzado a investigar universidades nuevamente, esta vez mirando programas que realmente me interesan, no solo aquellos que podrían generar suficiente dinero para cuidar a mi hermana en el futuro. Estar con el abuelo me ha dado un vistazo de cómo podría ser eso, y es algo que quiero conservar. Al contarle toda la historia al abuelo, su reacción fue mucho más intensa de lo que esperaba. Quiero decir, sabía que se sorprendería, pero parecía genuinamente conmocionado, horrorizado. Le conté todo sobre cómo han sido las cosas en casa, cómo básicamente he sido la cuidadora de tiempo completo de mi hermana además de todo lo demás, y cómo todo se vino abajo ese día con el chiste de mi papá sobre la universidad y cuidarla para siempre. El abuelo estaba seriamente molesto, especialmente cuando se enteró de que se suponía que mi hermana debía recibir ayuda profesional que no estaba recibiendo. Dijo muchas cosas, me dijo algunas que no me siento cómoda repitiendo aquí, pero en esencia, mi hermana debería estar recibiendo cuidado de un profesional y mis padres estaban ignorando eso. La idea general era que no era correcto ni seguro para mí estar en esa posición, especialmente con cómo estaban las cosas con mi hermana. No podía creer que mis padres estuvieran cargándome con todo esto y que hubieran ocultado tanto al resto de la familia. También estaba realmente enojado por todo el incidente de la película, diciendo que fue la gota que colmó el vaso, que mostraba lo injustamente que me estaban tratando. El abuelo es bastante tranquilo la mayoría del tiempo, así que verlo tan enojado fue un gran asunto. Me dijo directamente que no hablara con mis padres a menos que él estuviera allí, lo cual fue un alivio, honestamente. Dijo que hablaría con ellos primero, arreglaría todo y estaría conmigo para cualquier conversación futura. Pero no fue solo el abuelo. En los siguientes días, escuché de tías, tíos, primos, lo que sea. Todos se estaban comunicando, asegurándose de que estuviera bien, y todos estaban tan sorprendidos como el abuelo. Resulta que mis padres le habían estado diciendo a todos que tenían un cuidador profesional para mi hermana, e incluso tomando dinero de la familia para pagarlo. Excepto que ese cuidador nunca existió. Todos estaban bastante molestos por haberles mentido, especialmente sobre algo tan serio. Esta semana pasada, hombre, ha sido una montaña rusa. Difícil, sí, pero también algo reveladora en el buen sentido. Todo el drama con mis padres y descubrir todas esas cosas que no tenía idea era mucho para manejar, pero luego ha habido este inesperado lado positivo, mi familia extendida ayudando de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. El abuelo ha estado en el centro de todo, tratando de compensar lo que él llama tiempo perdido. Realmente me ha estado presionando para que sea una adolescente nuevamente. Es extraño pero agradable que me animen a salir más con mis amigos o simplemente relajarme y hacer lo que me apetezca, cosas que no he hecho bueno, siempre. Es como si estuviera en una misión para ayudarme a reclamar partes de mi vida que ni siquiera me di cuenta que estaba perdiendo. Y no es solo él. Mis tías y tíos han sido increíbles. Han estado mucho esta semana, chequeando, trayendo comida, simplemente hablando y realmente escuchando. Es como si estuvieran haciendo un esfuerzo masivo para mostrar que les importo, para asegurarse de que no me sienta sola en todo este lío. Es bastante abrumador, pero de la mejor manera posible.
Por primera vez en lo que se siente como una eternidad, no soy solo la hermana o la cuidadora. Soy solo yo. Y eso se siente realmente bien. La conversación con mis padres el sábado por la noche. Desastre ni siquiera lo cubre. Entré esperando que, tal vez, solo tal vez, pudiéramos comenzar a arreglar las cosas. En cambio, se desmoronó aún más. En realidad admitieron un montón de cosas tan arruinadas que ni siquiera puedo escribirlas aquí. Pero lo peor, ni una sola disculpa salió de sus bocas. En cambio, se reafirmaron, diciendo que yo nací básicamente para ser la cuidadora de mi hermana. Sí, mi papá realmente dijo eso. Como si mi único propósito fuera solo cuidarla. No pude mantenerme serena. Todas las cosas que había descubierto, todo el apoyo que había estado recibiendo del resto de la familia, todo simplemente estalló. Los confronté por todo, las mentiras sobre el cuidador, el dinero que supuestamente gastaban en ello pero que en realidad no era así, todo. Pero ellos solo evadieron y pusieron excusas. Al final de la conversación, las cosas estaban peor que antes. Se sintió como golpear un muro de ladrillos tratando de llegar a ellos. Había entrado en esa conversación con una esperanza minúscula de que pudiéramos reparar las cosas, pero salí sintiendo que esa posibilidad estaba completamente destruida. Así que, después de esa desastrosa conversación con mis padres, tomé una decisión. He terminado. Tuve una larga charla con el abuelo y mi tío anoche, y todos acordamos que es mejor que no regrese. Hoy es el día, me mudo oficialmente a vivir con el abuelo. Se siente extraño, ¿saben? Hacer un cambio tan grande, pero también se siente correcto, como si finalmente tuviera algo de control sobre mi vida nuevamente. También he decidido que me iré del estado para la universidad una vez que termine la secundaria. Solo el pensamiento de comenzar de nuevo en un lugar nuevo es algo emocionante. Mi tía ha sido increíble a través de todo esto. Me dijo que va a empezar a enviar el dinero directamente a mí, el dinero que solía darle a mi papá para el cuidado de mi hermana. Supongo que ahora será mi fondo para la universidad. Mis padres han llamado un par de veces desde esa noche, pero si piensan que llamaron para disculparse o porque me extrañan, no. Solo querían saber cuándo planeaba volver a casa. Es como si ni siquiera estuvieran tratando de entender por qué tuve que irme. Sé que esto será un gran cambio y, honestamente, estoy un poco asustada. Pero al mismo tiempo, siento que un peso se levanta de mí. Finalmente estoy tomando decisiones por mí misma, y hay algo realmente liberador en eso. Hoy es solo el comienzo de algo nuevo, supongo. Decidir no volver con mis padres fue duro, no voy a mentir. Hay una sensación de inquietud en mi estómago, pero en el fondo creo que se desvanecerá con el tiempo. El apoyo que he estado recibiendo del resto de mi familia ha sido increíble. Es extraño, aunque he tomado esta gran decisión, sentir todo su amor y apoyo hace que toda la situación sea un poco más fácil de manejar. Pero sí, la dura verdad es que básicamente he perdido a mis padres a través de todo esto. Esa realización duele profundamente. Es mucho para procesar, y a veces me pillo deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Pero a través de todo el desorden, he llegado a ver algo realmente importante: no odio a mi hermana. Ese enojo que pensé que sentía hacia ella estaba mal dirigido. Ella no tiene la culpa de cómo nuestros padres decidieron manejar las cosas. La amo más de lo que puedo decir, y odiarla por algo que no podía controlar estaba mal en muchos niveles. Espero que algún día pueda hacer las paces con eso. Por ahora, sin embargo, irme es lo que necesito hacer por mí misma. Se trata de encontrar mi propio camino, descubrir quién soy fuera de toda esta situación. Será un viaje, pero estoy lista para ello. Mudarme fue surrealista. El abuelo y mi tío estuvieron conmigo en cada paso, ayudándome a empacar mi vida en cajas y bolsas. Todo lo que significaba algo para mí, lo tomamos. Asegúrate de agarrar todas las cosas importantes, como tu certificado de nacimiento y tu tarjeta del seguro social, dijo el abuelo. Se sintió extrañamente oficial, como si estuviera recolectando piezas de mi vida pasada para comenzar una nueva. Mis padres estuvieron prácticamente en silencio todo el tiempo. Mi papá se fue con mi hermana poco después de que llegué, dejando solo a mi mamá para vernos empacar. Ella no dijo mucho, solo se cernía en el fondo. Fue incómodo, tenso incluso. Pero luego,
Cuando estábamos a punto de irnos, finalmente se derrumbó. Dijo que me amaba, que me extrañaría. Después de días de silencio, esas palabras me impactaron de manera diferente. La abracé, me despedí. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sentada en mi nueva habitación en la casa del abuelo, sigo repitiendo ese momento. ¿Ella quiso decir lo que dijo? Después de todo, es difícil saberlo con seguridad. Pero quiero creer que sí. Ahora mismo, todo lo que puedo hacer es enfocarme en lo que viene. Quizás, con el tiempo, mis padres y yo podamos encontrar un camino de regreso el uno al otro.